Buenas. ¿Se me escucha ahí? Hola, Hola, Eli. Maga, ¿cómo andamos? Bien. Si alguien quiere controlar que comience la transmisión. Ahí está. Sí, sí, se está transmitiendo en directo. Bien. Controlar que comience la transmisión. ¿Estamos? Julio. No se Bien. trabaja el día de cumpleaños, senador Cobo, descanse. Le vamos a cantar acá el feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo Feliz conozco tu cumpleaños, nombre, Emilia Julio. Blanco, pero es la hija de mi señora que siempre nos turnamos por los Zoom escolares. Bueno, ¿cómo anda? Muchas gracias, un gusto. Ya vamos a cambiar el nombre. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Ya comenzó la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Sanar. Hoy vamos a estar reuniendo la experiencia del camino recorrido en senadores sobre la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, una ley que desde la sociedad civil defendemos desde sus orígenes por promover el trabajo en equipo, que dejó de lado partidos políticos y se puso el foco en la garantía de derechos de los 45.3 millones de habitantes que tiene la Argentina. Hoy van a estar disertando la senadora Gladys González, la senadora Silvia Zapag, la senadora Silvia Giacopo y el senador Julio Cobos. Por su parte, Matías Rodríguez, que no pudo estar presente finalmente por problemas de agenda, envió un pequeño video con una reflexión para compartir con todos y todas. También va a estar dando un cierre en una reflexión Maga Merlo por parte de la Fundación de Políticas Sustentables, Fundex. Así, bueno, podemos tener un evento completo. Y la idea es tratar de generar un diálogo entre ambas cámaras, ver si hay algún diputado o diputada presente, ya sea desde YouTube, que quiera conectarse. A muchos también se les envió el acceso para que puedan ser parte de esta reunión y generar un diálogo, profundizar sobre la experiencia. Pienso que acá cada una y cada uno desde su lugar tuvo un recorrido interesante. Pienso, por ejemplo, se me viene a la cabeza por ahí Silvia Giacopo desde la región donde trabaja, a la región a la que representa, el sector por ahí más azucarero, y sin embargo pudo trascenderlo de alguna manera y jugar a favor de los derechos de todos y todas. Así que bueno, cosas así nos gustaría que nos estén comentando en función de todo, en la evidencia que pudieron recolectar, a qué distintas asociaciones de la sociedad civil pudieron consultar, cuáles fueron las demandas, tal vez sociales, que hicieron que ustedes sean parte de un proyecto así, cómo fue el trabajo en conjunto, si hubo o no interferencias por parte de la industria o de distintos sectores para poner trabas en ese avance de proyecto de ley. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. La verdad celebro este encuentro y les agradezco muchísimo. Le cedo la palabra a Gladys González. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer compartir con mis compañeros senadores esta tarde y agradecer a Fundex y a Sanar por haber generado este espacio y disponibles para acompañar el proceso en diputados, por supuesto. Lo primero que quiero resaltar es un poco lo que decía Ignacio recién, y es que el consenso que se logró en el Senado, la ley que sancionamos, fue a partir de 15 iniciativas legislativas de diferentes espacios políticos. Y el proceso justamente no fue improvisado, sino que fue después de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, al sector productivo, a la ciencia, a la academia, y como decía bien Ignacio, teniendo en cuenta la evidencia de la ciencia y los datos también de experiencias fundamentalmente de nuestro país vecino Chile, que ha implementado ya este sistema años atrás.
y es importante recalcarlo, y fue para nosotros un proceso que no se da tan habitualmente, muy enriquecedor con la mirada de cada espacio político. Esta sanción, de esta media sanción que hoy se está discutiendo en diputados, fue votada por la mayoría de nuestros senadores, y así es como hoy llega a la Cámara. Tanto en ese momento como ahora, un poco con algunas de las preguntas que hacía Ignacio, lo que nos sucedió es que se trató de llevar la discusión hacia una falsa dicotomía de salud o economía. Y claramente esa dicotomía ninguno de nosotros está de acuerdo, es justamente salud y economía. Hace 1 año y medio que venimos sufriendo esta pandemia que está generando tanto dolor en la humanidad entera, en donde también esa dicotomía nos plantea todos los días el desafío de conciliar salud y empleo, salud y economía. Creo que nosotros logramos conciliar esos derechos. Nuestra población tiene derecho a la salud, tiene derecho a una alimentación saludable, tiene derecho a elegir, para elegir necesita ser libre, para ser libre para elegir necesita información, saber lo que está consumiendo, como tenemos derecho a tener una sociedad en donde haya actividad económica y empleo, y hay que conciliar todos esos derechos. Logramos hacerlo entendiendo que una población enferma es una población que no puede trabajar, es una población que no puede producir, es una población que no puede generar riqueza, justamente. Hoy nos resulta a todos, y me resulta tan evidente lo que estamos viviendo, justamente, una población que no puede generar la riqueza y una economía que hoy, justamente, por razones de cómo producimos o cómo consumimos, sufre lo que está sufriendo. Necesitamos una economía sana que no solo busque sus equilibrios en sus variables macro y microeconómicas, sino que también contribuya a una población sana. En este sentido, en oportunidad de esta discusión, también mencionábamos que luego de la experiencia en Chile hay un estudio de la Universidad de Chile, la Universidad de Carolina del Norte, que muestra que no hubo pérdida de empleos desde la vigencia de la ley en Chile, que se generó también una actividad económica y emprendimientos y empresas que empezaron a producir otros productos con otra composición de nutrientes, y que las empresas, y en esto es Coca-Cola, es Kellogg's, es Nestlé, empresas grandes de alimentos que empezaron a reconvertir y a producir alimentos con otra composición de nutrientes en la mayoría de sus alimentos. Entonces no se trata de tener una población sana o una población con empleo, sino que en ambas cosas, luego de la experiencia de escuchar al sector, no existe tal dicotomía, es falsa. Lo mismo con algunas de las dudas acerca de la exportación. Lo cierto es que el mundo también está demandando alimentos sanos, eso también lo repasábamos. Hoy las ciudades se diseñan de otra manera, justamente pensando en la vida saludable, tanto en espacio público para el deporte, como justamente ciudades que tengan bicisendas, o después de la pandemia, la conciencia que se tiene acerca de la necesidad del acceso a alimentos frescos, y por eso también desde el Senado estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con la agricultura familiar y la producción agroecológica de alimentos frescos en ambientes periurbanos, accesibles a la población. En esto justo estamos con fundaciones y organizaciones que tanto tienen que ver con la salud. Cuando repasábamos lo que tiene que ver justamente con las enfermedades, no solamente es la obesidad y las enfermedades relacionadas al régimen alimentario, cardiopatías y cerebrovasculares, sino también con la malnutrición. Y por eso es que hago referencia también a la agricultura familiar y al acceso a los alimentos frescos, porque cuando hablamos de el acceso a los alimentos, no solo nos referimos a aquellos que podemos comprar alimentos ultraprocesados, sino también
a cuando se plantean programas como el Hambre Cero o la Mesa contra el Hambre, es darle un plato de comida y asegurarnos el alimento para las familias más vulnerables, pero también un alimento sano. Entonces, por eso también creemos que este tipo de leyes y este tipo de políticas de Estado promocionando la alimentación sana y la información del consumidor para que pueda elegir, también tiene que ir acompañada por políticas como el acceso a los alimentos frescos en la mesa de todos los argentinos. Siempre hago mención a un programa que existe en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Rodrigo Bueno, en donde las propias familias de un barrio popular vulnerable trabajan en la producción de alimentos frescos y ha podido tener en su mesa los nutrientes y las vitaminas necesarias para que sus hijos puedan crecer y desarrollarse como cualquier persona que así lo necesita para su crecimiento. Entonces, de las variables que tuvimos en cuenta, justamente tuvimos en cuenta la alimentación, cómo influye en la salud de los argentinos, y los datos acerca de las enfermedades que produce. Tuvimos en cuenta la propia demanda del mundo de alimentos, con estos parámetros de calidad distintos, y lo decíamos en oportunidad del debate. Argentina es justamente un país productor de alimentos, el mercado internacional está solicitando estos alimentos, la industria debe empezar a reconvertirse para estar en esos mercados y no perderlos. Por otro lado, quiero aprovechar para hacer un poco mención a algunas de las cosas que creo hoy se siguen discutiendo en diputados, como para ir contando cuál es nuestra posición, y que lo discutimos, y que se discutió de la misma manera que hoy se está discutiendo en diputados, acerca del perfil de nutrientes OPS. Elegimos ese perfil de la Organización Panamericana de la Salud porque entendíamos que era el que tenía el mayor consenso de expertos, de médicos y de nutricionistas reconocidos a nivel global y apoyados por Naciones Unidas. Cuando pensamos en los plazos, escuchamos al sector productivo, tuvimos en cuenta a las pymes, por eso la ley entra en vigencia en 6 meses posterior a que es sancionada, y a las pymes se le dio un plazo de 1 año prorrogable a 1 año y medio para que pueda reconvertirse, y para poder también acercar a aquellos que están más cerca del perfil OPS, tal vez puedan ingresar justamente a los alimentos que se los considera sin exceso. Luego el resto también lo que establecimos, escuchando al sector productivo, digo esto porque si no parece como que no hubiésemos escuchado al sector, como que hubiésemos estado cerrados frente a las sugerencias, y lo que hicimos fue justamente plantear una ley que entendemos que los plazos que establece son los suficientes y los que el sector manifestó que podía lograr. Establecimos una gradualidad de 2 años después de la entrada en vigencia de la ley, hasta llegar a ese perfil, que lo va a tener que establecer la autoridad de aplicación. Y otra de las cosas que creo que también se está discutiendo, esto que decía al inicio, si esto va a generar desempleo, y nosotros mostramos informes, como les decía, de Chile, diciendo que no hubo reducción, pérdida de empleo ni reducción salarial en el sector, y empresas grandes, como las que les mencionaba, que hicieron la reconversión. La verdad es que, para finalizar, solo un mensaje, después por supuesto quedo atenta a mis compañeros y a las preguntas que pueda haber. La verdad es que estamos convencidos de que al consumidor hay que acompañarlo a través de un Estado que promocione prácticas y hábitos de consumo saludable. Al consumidor hay que darle toda la información para que pueda elegir lo que va a consumir. Claramente, como les decía, y vuelvo a repetir, una población enferma es mucho más costosa para la economía que el costo que le significará a la industria poder reconvertirse. En oportunidad del discurso que todos tuvimos en el Senado, un poco yo les decía, ¿no?, que a veces parece como de sentido común. ¿Por qué si tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, las seguimos haciendo mal?
creo que todos podemos pensar en salud y economía, y en una economía comprometida con la salud de la población argentina. Creo que, a su vez, podemos ser un país que avance con estas normas sin esperar que otros lo hagan. Y en este caso vamos detrás de Chile, o sea que no estamos hablando de algo inalcanzable. Así que bueno, quedo a disposición, y otra vez insto al sector productivo y a que se alíen con este tipo de políticas. No hay que tenerle miedo al cambio, y el norte está muy claro. Espero que nuestros compañeros diputados también acompañen esta iniciativa y por fin sea ley. Muchísimas gracias, Gladys, por tu experiencia y por el recorrido que hiciste en el análisis. Bueno, ahora le quiero ceder la palabra al senador Julio Cobos, que justo hoy está en un día especial porque es su cumpleaños, así que doblemente gracias por dar este tiempo a informar a la comunidad sobre el trabajo realizado por la Cámara de Senadores y Senadoras. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, después de haberlo escuchado a Gladys, creo que hay poco por agregar. Es un proyecto que fue debatido en el Senado, yo diría uno de los proyectos que más debate ha tenido, tanto interno como externo, es decir, dándole participación a todas las entidades, las que luchan por la salud, como así también al sector de la producción, invitados de salud, invitados de producción. Es un proyecto que tiene conformidad por parte del gobierno, por el ministro de Salud y el ministro de la Producción, que obviamente siempre ocurre cuando se toca algún interés. Bueno, hay inquietudes que plantea, como por ejemplo el sector de la industria del azúcar, y en eso hemos tenido el acompañamiento responsable de Silvia Jacopo, que es oriunda de una provincia donde una de las principales industrias es la azucarera, pero que entendemos que acá, como decía Gladys, no hay una dicotomía, sino una adecuación por el bien de la salud de una población que cada vez tiene más porcentaje de obesidad, que cada vez los chicos también tienen ese problema de sobrepeso y que afecta o cataliza en otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, lo que queremos es esta ley que de alguna manera protege los derechos del consumidor, que no obliga a las empresas a adecuarse, sino a exhibir cuando tiene exceso en alguno de los componentes, como azúcar, grasa, sodio, y nada más. Es una ley clara, sencilla, corta, pero que ha sido muy debatida. Y también lo que por ahí ha originado ciertos resquemores o como forma de obstaculizar es que tenemos que esperar que el Mercosur decida cuál es el etiquetado o la forma conveniente para rotular los productos que contienen parámetros nutritivos más allá de lo aconsejado por las organizaciones mundiales de la salud. Lo cierto es que hasta la ley prevé después que en caso o faculta al Ejecutivo a adecuar y adaptar conforme a los acuerdos que se logran. O sea que no hay excusa para no aprobarla. Así que lo que yo creo que el Senado ya cumplió, trabajó mucho, adecuó, abrió, escuchó, miró y adecuó la ley a todos los intereses, ¿no? Pero poniendo por encima el interés general que por intereses particulares. Así que ahora estamos esperando en diputados que por lo que uno habla y escucha, y con diputados, tanto de uno u otro bloque, nos dicen, hay consenso, hay consenso. Falta que convoquen definitivamente, produzcan dictamen y lo tratemos. Así que estamos ansiosos de que dé ese paso importante para la salud de Argentina, que seguimos el camino de otros países que han avanzado y que no ha habido ningún perjuicio o de los temores que se ha concretado de los que por ahí se habla. Así que nada más, Ignacio, esperemos que se convierta en ley. Gracias. Muchísimas gracias por la participación y por contar la experiencia. Bueno, a continuación le cedo la palabra a Silvia Jacopo,
quien estará cumpliendo años mañana. O sea, estamos como justo con un grupo que está de festejo. Esperemos después poder reunirnos a festejar la sanción de esta ley que es tan importante para todos y todas. Sería genial. Así que bueno, Silvia, te cedo la palabra. Y no es que quiera dirigirte, pero me encantaría que cuentes cómo fue eso de poder trascender los propios conflictos de interés que genera ser de donde uno es, y que eso tira, ¿no? Y está bien que así sea, pero bueno, que desde tu experiencia y desde tu posición pudiste trascenderlo y pensar en la salud de la totalidad del país. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Ignacio. Buenas tardes, colegas. Quiero agradecer a Fundep y a la Fundación Sanar por este espacio, por este conversatorio, y que tengamos la posibilidad de que el ciudadano que aún, y los diputados, los legisladores, que aún quizás no estén convencidos de la importancia que va a tener y el impacto que va a tener en mejorar la calidad de vida, sobre todo de los niños en nuestro país, sea esto una realidad. Yo, sin responder puntualmente, fue difícil poder explicar que acá no se trataba de un ataque, menos aún al sector empresarial de mi provincia, a una actividad que es generadora de riqueza, como es la actividad azucarera en una de las zonas productoras por excelencia de Jujuy, con una gran empresa como Ledesma, que es una de las exportadoras más importantes de azúcar de Argentina, realmente con una impronta y una presencia en la provincia de Jujuy muy fuerte. Pero cuando uno tiene una convicción y sabe que aquello por lo cual trabaja, o aquella bandera que toma como propia para lograr un objetivo que es mejorar, en este caso la salud y la alimentación, eso se va sorteando, y uno, cuando tiene la posibilidad de explicarlo, se escucha y se entiende. Pero no fue fácil. Y inclusive en mi mismo espacio político de la provincia, colegas que son productores azucareros, y explicaba el porqué y mostraba las estadísticas, así como lo decía Gladys, vamos después de Chile. Sí, pero también vamos después de México, vamos después de Ecuador, vamos después de Uruguay. Y en Parlatino, en el Parlamento Latinoamericano, donde nuestro país tiene una presencia tan fuerte y tan importante, porque somos los fundadores y los creadores como país de ese Parlamento que une Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, era una política de este Parlamento, con todos los 26 países que lo conforman, trabajar sobre este tema. Y ahí está Cuba, productora de azúcar, y países, Ecuador, que tienen caña de azúcar, pero ellos habían podido sortear esta dificultad de la dicotomía, como decía Gladys, entre economía y salud. Acá no se trata de eso, muy por el contrario, y lo bueno de ir detrás, ¿sí? No me gusta que nuestro país vaya detrás de nadie. Siempre hemos sido pioneros y abanderados en cosas innovadoras y legislativas como fuente de muchos derechos de la región. Pero en esto lo bueno de ir detrás es que podemos mostrar las experiencias de los otros países, que no causó un efecto negativo, muy por el contrario. Entonces, además de, como bien lo dijo Julio, cómo se ha debatido y cómo se ha discutido. Se ha discutido en los senos de los equipos de cada uno de los partidos a los cuales representamos, se ha discutido en los senos del empresariado, de la industria, de los distintos ministerios. Hemos
trabajado con las áreas de salud, de producción del Ministerio del Gobierno Nacional. Hemos trabajado con los colegas de otras fuerzas políticas, donde ha sido una muestra más, porque hay varias leyes que pueden decirle a la sociedad, no es así. Hay debates, hay escaramuzas con tintes políticos, pero cuando son temas importantes, como este y muchos otros, los senadores, los legisladores, ¿sí? Quiero abrazar a mis hermanos diputados, podemos trabajar en el disenso, llegar a acuerdos y llegar a consensos. Entonces, esto, reitero, es una prueba más de que los temas que hacen al bienestar de la población y el avance legislativo abraza a los legisladores, y acá no hay grieta y no hay bandería política que haya impedido que tengamos hoy una media sanción el día 29 de octubre del 2020. Y como lo decía Julio, por diversas razones, la pandemia, pero ya pasó un tiempo en el cual se pudo inclusive trabajar desde diputados, escuchando también y haciendo el proceso que hicimos nosotros. Ya este año quiero que festejemos, que sea ley, para, reitero, mejorar la salud pública. Y tengo otra dicotomía personal. Yo soy del Valle Tabacalero, ¿sí? Y me toca defender la actividad como generadora de riqueza con una bandera, que todo el tabaco que produce Argentina, el 95% se exporta. Y que la industria tabacalera ha cumplido con todo, no solo con el etiquetado, sino con la tenebrosa foto que está en los atados de cigarrillos, donde no solo dice fumar es perjudicial para la salud, sino que nos muestran unas fotos que la persona que adquiere una cajetilla de cigarrillo y la mira, o sea, acá estamos hablando de un sello de advertencia. No estamos diciendo no consuma un producto azucarado, no consuma una bebida azucarada. Es el derecho del ciudadano de saber qué come. Y eso que come, qué impacto va a tener en su salud. Y poder decirle a los niños que desde pequeños seleccionen los alimentos, eso es un avance. Inclusive, muy por el contrario a los comentarios adversos que hemos recibido, en los distintos Zoom que hemos tenido, donde hablaban empresarios que no compartían el proyecto y que trataban de explicar por qué no. Hemos modificado los plazos, hemos modificado la leyenda, hemos escuchado y nos hemos entendido y enriquecido, nosotros como la otra parte, la contraparte. Así es que, y en esto tuvieron un rol muy importante ustedes, las fundaciones, la sociedad civil, porque nosotros desde el Estado, en el lugar donde estamos, somos un eslabón, pero nos nutrimos de las demandas de la sociedad. Y la sociedad demanda que nos ocupemos, no que nos preocupemos con las estadísticas. No puede ser que Argentina estaba quinta hace 10 años, hoy estamos primeras en la malnutrición y la obesidad infantil. Esta ley no lo va a resolver, pero sí va a contribuir, como muchas otras leyes y otras acciones que tengamos que hacer desde el Estado para poder acompañar este proceso en una alimentación saludable. Y estamos trabajando en estos temas desde todos los aspectos: economía circular, la economía del conocimiento, las huertas familiares, como lo decía Gladys. O sea, es un todo, pero esto es una de las partes más importantes de ese todo. Así es que, una vez más, celebro que estemos en este conversatorio
agradezco tanto a mis pares, sobre todo a los de las otras fuerzas políticas, por esta apertura y este trabajo que hicimos para poder mostrar la otra cara de nuestra función. Agradezco a ustedes, a las fundaciones, a la sociedad civil y a seguir trabajando, porque hasta que no sea ley, no debemos dejar de estar activos y contribuir así a mejorar la salud a través de la educación, porque esta ley tiene una parte de información y educación, que es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias. Gracias, Silvia, por la participación. Qué importante todo lo que contaste. Es muy, primero, bueno, obviamente hubo una gran defensa por parte de la sociedad civil de esta media sanción, y sigue habiendo. Pero bueno, también es esta oportunidad, ¿no? El de generar espacios de conversación donde las leyes con media sanción no sean simplemente leyes que se sueltan, ¿no? Como, bueno, ya salieron del recinto, sino que también se puedan cuidar. Creo que este pequeño evento un poco lo que busca es eso, ¿no? Como sostener la ley hasta que verdaderamente tenga su sanción. Bueno, ahora quiero cederle la palabra a la próxima disertante, que es Silvia Zapá, que ella es senadora por la provincia de Neuquén. Primero agradecerte la participación, al igual que el resto de los colegas, y bueno, lo que desees. Gracias, Ignacio. El agradecimiento es para ustedes, para Fundep y para la organización Sanar, que tanto nos acompañó en poder lograr un dictamen en conjunto de todos estos 15 proyectos que había en el Senado, de distintas fuerzas políticas, y creo que algo así también sucede en diputados, que es lo que marca el interés de toda la clase política en subsanar algo que se hace demasiado evidente, como es que influye la alimentación en la salud de nuestra población. Es este un evento propicio. En esta misma semana yo he participado acá en la legislatura de Neuquén, porque había un proyecto de comunicación que va a llegar también a diputados, acompañando la sanción de esta ley, porque acá todos los partidos políticos están de acuerdo también con que sancionemos esta ley, porque desde todos los rincones de nuestro país se necesita esto, porque ya se ha hecho explosivo, demasiado evidente cómo influye una alimentación industrializada en los efectos de nuestra salud. Tener obesidad, tener diabetes, tener problemas cardíacos, bueno, todo está relacionado a qué es lo que ingerimos. Bueno, yo siempre pienso, ¿no?, en la evolución que pueden tener las personas en su pensamiento, porque yo misma lo he tenido. Recuerdo que la primera vez que viajé a Estados Unidos siendo joven, estaba totalmente asombrada por yendo a visitar los supermercados, donde, por ejemplo, lo que más recuerdo es 3 góndolas seguidas con jugo de uva. Bueno, había de todos los jugos, pero yo me quedé ahí fascinada con la góndola de jugos de uva. Eran diferentes marcas, diferentes envases, diferentes botellas, chicas, grandes, los racimos dibujados de uvas allí. Bueno,
Entonces siempre contaba maravillada, ¿no? Esa cantidad de estantes, de góndolas llenas de frascos de distintos empaques. Y yo decía, y nosotros solamente tenemos uva, ¿no? Como si esto fuera un desmérito. Y ahora la evolución de mi pensamiento, creo, bueno, qué suerte que mantuvimos las uvas, solamente las uvas durante tanto tiempo, ¿no? Porque, bueno, no está mal la industrialización, pero el hecho de no saber qué hay en cada uno de los envases hace, bueno, que tengamos toda esta epidemia de enfermedades que no son transmisibles y que podemos evitarlas. Bueno, la industria se dirige especialmente a los niños, a todos, pero especialmente a los niños, porque sabe que los hábitos de alimentación que ingresamos en la niñez seguramente van a perdurar a lo largo de toda nuestra vida. Y la verdad es que con tanto ingrediente industrializado en lo que comemos, nos hacen creer una ficción de alimentación donde creemos que la alimentación es algo rápido, instantáneo, con sabores que no son reales o más salados o muy dulces. Y esta ficción hace que después la comida de alimentos frescos no nos resulte lo suficientemente atractiva. Como la industria se dirige especialmente a los niños a través de la propaganda y a través de los empaques, bueno, todo lo que se ha ido analizando con mucho sustento científico, porque para la redacción de este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, se recurrió a la gente que sabe y a los análisis que se habían realizado en nuestra República de la mano del gobierno anterior en la Secretaría de Salud, donde se hizo un análisis muy bueno, la Comisión Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Nacional en la gestión anterior. Allí con el análisis de todas las sociedades de nutricionistas y que se ocupan sobre este tema y encuestas que realizaron, bueno, hicieron un estudio muy bueno que fue base para poder redactar este proyecto de ley. Y yo creo que hemos podido lograr la sanción porque es como que se necesita, en determinado momento confluye esto que se vino analizando y percibiendo durante mucho tiempo. En el gobierno anterior nos explicó cuando fue a las reuniones convocadas por el Senado, el doctor Rubinstein, que sí, salud tenía el interés, pero no economía. Bueno, en este gobierno logramos que tanto Agricultura como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Economía, como en el Senado, la oposición y el oficialismo, estemos todos de acuerdo para poder sancionar, darle media sanción a esta ley, y creo que se va a lograr que se haga también en diputados. La selección de los octógonos como elemento de advertencia, porque hay muchos sistemas de advertencia, pero se seleccionó porque realmente en este análisis que se hizo de la Comisión Nacional de Alimentación, en la encuesta que se realizó de 19 instituciones consultadas, 11 contestaron que el sistema de advertencia y el de octógonos era el más efectivo.
porque está analizado que el tiempo que tarda una persona en el supermercado en elegir un alimento empaquetado son 6 segundos. Bueno, el octógono tiene que interferir en ese tiempo entre la elección y la selección del alimento que estamos buscando. Tiene que ser algo muy rápido, muy preciso, muy conciso, con poca información y que llegue rápidamente a la cabeza del comprador. Así como la industria tiene absolutamente analizado que los niños son los que digitan el 75% de las compras en el supermercado, también nosotros tenemos que elegir un elemento de advertencia que sea claro para el niño, que aún no sabiendo leer puede identificar que algo está sucediendo, porque un chico de 3 años, sin saber leer, ya identifica los logos, puede identificar 100 diferentes logos a su edad. Entonces, si nosotros ponemos una advertencia clara, ese niño que está incluido dentro del 75% de los niños que digitan las compras de los padres en el supermercado, va a también identificar no solamente el logo de una marca, sino la advertencia que le está poniendo el Estado de que ese alimento algún exceso tiene. Esto es para ir acostumbrando a nuestra niñez a otro tipo de alimentación. Lo bueno de esta ley es que no le pide a la industria que cambie sus fórmulas, para nada, solamente advierte, pero lo que produce es eso, que las industrias al tiempo vayan cambiando su formulación porque se dan cuenta que en la medida de que no tienen sellos de advertencias, sus ventas suben. Nosotros mismos podemos ver en la Argentina, en este momento, en este proceso donde aún no tenemos la sanción definitiva de la ley, ya la Serenísima ha cambiado la fórmula de los yogures, sacándole el jarabe de alta fructuosa, porque sabe que en el momento en que se sancione, ya va a tener un sello menos ese producto, y si hay otros que tienen más de un sello, seguramente la población va a seleccionar ese que no tenga o que tenga menos sellos que el de la competencia. Lo otro bueno de esta ley, sumado a todo lo que han dicho mis compañeros del Senado, es que se le pide al Estado que no realice compras, que en lo posible no realice compras de alimentos que tengan algún sello de advertencia. Y después lo más importante es que no se va a permitir la venta y el ofrecimiento de productos con sellos en los colegios. Eso es una de las hermosas medidas que tiene esta ley. Y lo otro importante también es prohibir en alimentos destinados a los niños todo tipo de propaganda, y en alimentos que van destinados al resto de la población no puede ser una propaganda engañosa, no puede tener figuras de superhéroes, ni de dibujos animados, ni poner aditamentos de vitaminas u otras cosas que hagan creer a la población de que se está ante un superalimento, no se pueden ofrecer en forma gratuita, o sea, una serie de condiciones que hace que los alimentos que tengan algún sello no lleguen tan fácilmente
a la despensa o a la cocina de alguna de nuestras familias de la República Argentina. Yo pienso que es una muy buena ley, que estos sellos de advertencias con los límites establecidos por las guías de alimentación para la población argentina y por los porcentajes de la Organización Panamericana de la Salud, donde se tienen en cuenta y estableciendo disposiciones complementarias para el Mercosur, esta ley que da tiempo a la industria para adecuarse, que regula la publicidad y que promociona la alimentación saludable en estos establecimientos educativos, propende a satisfacer el derecho a la información que tiene la población argentina, a la salud y a la alimentación adecuada. Y también ese bien tan preciado que es saber que el Estado nos protege. Así que yo espero que nuestros compañeros diputados acompañen y creo que realmente va a ser así, que pronto vamos a poder festejar que tenemos una muy buena ley que va a redundar en la salud de toda nuestra población. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Como sabrán, estaba invitado el senador Matías Rodríguez al evento de hoy. Por temas de agenda no pudo estar presente, pero envió un pequeño fragmento de una nota que le hicieron hace muy poquito tiempo, y para que la podamos compartir en la transmisión y un poco escuchen desde su boca lo que piensa acerca de la ley. Bueno, ahí estamos teniendo algún tipo de problema con la reproducción del video. Voy a volver a intentar. No reproduce. Bueno, cosas del vivo. Bueno, ojalá podamos solucionar los problemas para poder reproducir el video de Matías Rodríguez, que de alguna forma quiso ser parte de esta reunión y que intentó serlo. Hay una serie de preguntas que realizó la gente que está viendo el conversatorio a través de YouTube, y me parece que es importante también darles lugar para generar esta conversación. Si la ley, obviamente contesta quien desea. Si la ley es aprobada con modificaciones, ¿debe volver al Senado y recorrer nuevamente todo el camino? ¿Me permitís? Sí, el camino es el siguiente: se vuelve a tratar en comisiones, si se admiten las sugerencias que vienen de diputados, se saca dictamen, puede que se rechacen las modificaciones, entonces se insiste en el Senado y si logra una mayoría calificada, como creo que la ha obtenido, saldría el proyecto tal cual fue del Senado. Pero bueno, las opciones se irán barajando en función de cuáles son las modificaciones que proponga diputados, que sería Cámara de Revisión. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo. Bien, muy bien.
Otra pregunta es, ¿cómo se puede apoyar a los diputados para que aprueben sin cambios el proyecto que ya tiene media sanción de senadores? Yo esto creo, y creo que va referido un poco a veces a las presiones que se generan desde ciertos sectores. ¿Quién quiera? Bueno, yo creo, Ignacio, que esto que ustedes están haciendo, este conversatorio, o lo que yo relaté, que la legislatura de Neuquén, bueno, manda una comunicación, me convocaron a la legislatura, expliqué los términos de la media sanción y van a dar su apoyo. Bueno, todas estas acciones que se toman, yo creo que dan buen respaldo a los diputados para poder votar. Y bueno, y hacerles ver que tiene fuerte respaldo popular la sanción de esta ley, eso ayuda muchísimo. Buenísimo, y quédate en línea porque hay una pregunta exclusiva para vos, Silvia, que tiene que ver, preguntan, ¿cuál cree que es el principal aporte del sistema de etiquetado que proponen? Yo creo que algo estuviste enumerando, pero si querés hacer un mínimo repaso. Perdón, no te entendí bien la pregunta. ¿Cuál cree que es el principal aporte del sistema de etiquetado elegido o propuesto por la ley? Bueno, es esto, nosotros hemos elegido para la sanción, la media sanción de este proyecto, los octógonos negros con un reborde blanco y con las letras en blanco que determinan que tiene ese producto exceso en azúcares, en grasas o en sodio, más alguna leyenda sobre advertencia en cuanto a los edulcorantes y a la cafeína para los niños, si es que el producto lo tiene. Yo creo que es, en cuanto a diseño gráfico, lo más efectivo para resaltar en un empaque, ya sea de una bebida edulcorada o de cualquier otro alimento envasado, porque por lo general son muy coloridos y el sello negro realmente se destaca sobre esa gama de colores que tienen los empaques de los alimentos y las bebidas. Y después que tenga información tan clara, tan concisa, exceso de, punto, de tal cosa y nada más. Eso es sumamente efectivo porque la tabla nutricional va a seguir estando y ya viene estando desde hace mucho tiempo en todos los alimentos envasados en la República Argentina. Pero cada vez es más complicada y se lleva más tiempo. Está llena de iniciales y abreviaturas que realmente uno tiene que ser un nutricionista y estar muy avesado en la lectura de esas tablas para darse cuenta realmente de qué es lo que tiene un producto. Acá nosotros nos dirigimos a 5 nutrientes críticos y eso es lo único que queremos resaltar. Y yo creo que es con un diseño gráfico muy efectivo ya analizado y probado, que es lo mejor para que aún hasta niños que no saben leer pueda ser efectivo en su advertencia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta más también, antes de que diserte Fundeps, como para hacer el cierre de este evento. Hay una pregunta para los senadores del oficialismo. Particularmente dicen, ¿hay voluntad política por parte del PEN para que haya la ley tal cual se votó en el Senado de la Nación? Creo que la única oficialista soy yo, ¿no? Exacto. Sí, hay voluntad, hay voluntad. Yo lo relaté en lo que dije también en el gobierno anterior, desde la Secretaría de
de salud había voluntad, pero no en la de economía. En esta oportunidad, en el oficialismo, está la voluntad del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud y también de los legisladores. Sí, yo creo un poco que esta pregunta apunta tal vez a esto que se está dando como un evento en paralelo, que está ocurriendo como una resolución ministerial, como una resolución a través de la CONAL, vía CONAL, en paralelo a que se sabe que se está tratando en el Poder Legislativo. Y eso también un poco a la sociedad civil y a las organizaciones de la sociedad civil nos preocupó y nos preocupa todavía porque se ha logrado cierta velocidad que no se entiende muy bien, porque algo que sabemos es que toda ley es potestad del legislativo y que por más que haya alguna ley como el Código Alimentario Argentino que pueda delegarse, eso no significa que haya renuncia sobre el tratamiento de esa ley. Entonces, creo que por ahí apunta un poco más a tratar de darles apoyo a diputados y diputadas para que puedan dictaminar más rápido y entender también los límites que acompaña a que esto se resuelva por otra vía diferente a la del legislativo, porque algo que la sociedad tiene que entender es que la forma más completa de ley es la que está trabajando el Poder Legislativo. Al hacerlo a través de una resolución conjunta entre ministerios, se pierde el alcance de regulación en publicidad, la regulación en entornos escolares, los sellos de aval, y a la vez un poco por los documentos que nos llegaron a las distintas asociaciones, pudimos ver que ni siquiera se tuvo en cuenta la evidencia científica que ustedes sí tuvieron en cuenta al momento de elaborar el proyecto de ley. Así que obviamente desde la sociedad civil sí hacemos como un fuerte llamado de atención al Poder Ejecutivo a que deje que simplemente avance en vía legislativa, que no deja de ser el espacio más plural, donde hay representación de todas y todos, para el tratamiento de esta ley que es tan completa y que viene a garantizarnos derechos a la totalidad de los habitantes. Sí, así es, Ignacio, no solamente porque en el Poder Legislativo se pueda discutir y que dé lugar a la pluralidad, sino también porque va a tener fuerza de ley. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, porque en Chile la ley es muy amplia y solamente establece que va a haber un etiquetado frontal, punto. Y todo fue determinado por resolución. Nosotros sabemos que eso acá es muy difícil que pueda suceder, por eso es que nos hemos embarcado tanto oficialismo como oposición en la necesidad de establecerlo a través de la ley por la fuerza que la ley misma tiene. Excelente. Bueno, una última pregunta que me llega acá antes de pasar a Maga. Me gustaría preguntarles cómo creen que podemos lograr que en la Cámara de Diputados y Diputadas suceda lo mismo que en el Senado en cuanto a nivel alcanzado de consensos entre bloques. Compleja la pregunta. Bueno, pero me parece que todos un poco lo respondimos, ¿no? Silvia decía recién, este tipo de encuentros que ustedes están haciendo ayudan también a despejar dudas, y la verdad que lo que nos pasó a nosotros en el Senado es que hay temáticas que son como ya indiscutibles, sobre las cuales la transversalidad política, digamos, se impone porque hay conciencia de la necesidad. Y entonces es tan importante esta norma como algunas otras en las que estamos pudiendo avanzar con la misma mirada de todos los espacios políticos, que todo lo que tiene que ver con las diferencias partidarias o la famosa grieta, la verdad que queda absolutamente de lado. Esperemos que eso también prevalezca en diputados, son más. Por ahí nosotros tenemos la facilidad de un diálogo entre los equipos, de un trabajo más
un poco más fácil en ese sentido, pero recibimos las mismas presiones y hay las mismas dudas, y digamos, el trabajo que hemos hecho, como les contábamos todos, ha sido de mucha escucha y de mucha también generosidad a la hora de dejar de lado nuestras posiciones y decir, che, esto es mejor, escucho al otro, esto sirve, y esa es la apertura que tuvimos todos a la hora de avanzar en este consenso. Así que auguramos que en diputados pase lo mismo. Yo creo que ellos están haciendo un proceso de escucha también, hubieron varias reuniones informativas, y tal vez justamente como si hay dudas, bueno, hasta que esas dudas se despejen, escuchar al sector, escuchar a las organizaciones y encontrar el momento en donde todos puedan con mucha certeza, como lo hicimos nosotros, y convicción, avanzar en ese consenso. Pero bueno, estos temas que nos pasan en salud, muchas veces mis compañeros también trabajamos temas ambientales, en donde también las dicotomías entre ambiente o economía se tratan de imponer para no avanzar. Bueno, muchas veces también esa transversalidad se da y podemos avanzar en un consenso y terminamos votando leyes por unanimidad. Esperemos que pase lo mismo en diputados. Nosotros estamos tratando de contribuir en ese sentido, estando acá charlando con ustedes, para que las dudas que haya se puedan ir despejando. Así que esperemos que esto en efecto sirva a ese fin que te preguntaba uno de los que está escuchando esta conversación, ¿no? Creo que muchas de las cosas que tienen dudas las hemos hablado, y hemos repasado algunos temas que todavía se preguntan en diputados, así que lo que haga falta de escucha habrá que hacer, y auguramos que, bueno, Silvia lo está diciendo también, ¿no? Que el Ejecutivo está acompañando, así que esperemos que por fin lo que hace una ley es convertir esto en política de Estado, ¿no? Que sea el gobierno que sea, esto prevalezca en el tiempo, y me parece que esa es la importancia. Y hoy el legislativo está diciendo, tenemos voluntad de avanzar en este sentido, no hay que desaprovecharla. Bien, y después hay un mensaje para todos los senadores y senadoras, las felicitaciones porque consideran que es una ley modelo, y por otro lado, que una reflexión sobre que el trámite parlamentario es ejemplo de participación democrática por su transparencia y debate. Que creo que también es un muy buen resumen de lo que sucedió en la Cámara de Senadores y Senadoras. Bueno, yo ahora, gracias al equipo técnico de Fundeps, pudimos descargar el video de Matías y lo vamos a reproducir, así que te dejo, Eli, para que compartas pantalla. Como explicamos, no es una ley en contra de nadie, sí a favor del pueblo argentino, a favor de las familias, para que tengan mayor información de lo que se consume. Estamos legislando, como dijimos, pensando en los adultos del futuro. Hoy sabemos bien y hemos mostrado suficiente evidencia de cómo la mala alimentación puede dañar los organismos, puede dañar al cerebro. Estamos convencidos que es un paso para lo que se denominó la soberanía alimentaria. Nuestros chicos y chicas, los pibes, tienen que saber qué es lo que están consumiendo, los padres, las madres, tienen que saber qué están comprando para los hogares. Las nuevas etiquetas que proponemos simplemente aclaran si tienen el producto algún exceso, y eso era lo que estábamos buscando, poder informar un poco más, y que las personas puedan consumir más alimentos y menos producto. Ese es el espíritu, como dijimos al principio, es a favor de las familias argentinas. Como explicamos, no es una ley en contra de nadie. Muchísimas gracias. Gracias por el soporte de Fundeps. A ver, vamos a ir volviendo. Perfecto. Quería volver a salir por las veces que no salió, Matías. Bueno, va a cerrar el evento una colega, en realidad en este trabajo de las organizaciones, que es Maga Merlo. Ella es abogada del equipo de Fundeps, es co-coordinadora de salud del área de Fundeps, y bueno,
Maga, te cedo la palabra para que puedas cerrar con tu participación. Muchas gracias, Igna. Voy a tratar de compartir pantalla. Vos me decís cuándo se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Se ve. Genial. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer a los senadores y a las senadoras que estuvieron aquí hoy presente con nosotros. Si hay algo que surgió con claridad a lo largo de las diversas exposiciones, es que el proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados es una norma que busca garantizar 3 derechos esenciales: el derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información de las personas consumidoras. El Estado argentino, de acuerdo a sus preceptos constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos, tiene a su cargo 3 tipos de obligaciones: las de respetar, proteger y garantizar. En esta temática puntual, cobra una mayor relevancia la obligación de proteger, en tanto que exige una acción activa por parte del Estado argentino a fin de que regule la actividad de terceros que con su accionar pueden estar vulnerando los derechos fundamentales de una población. Esto es aún más importante si lo que se busca es proteger el bienestar y la salud de los niños, niñas y adolescentes, quienes al encontrarse en una etapa de formación y desarrollo requieren de una protección especial por parte del Estado argentino. Y a ello debe agregarse que cuando se piensa a los niños, niñas y adolescentes, justamente en el marco de una relación de consumo, allí se configura lo que jurídicamente se conoce como una hipervulnerabilidad, puesto que no solamente estamos frente a personas que, a razón de ser sujetos en formación y desarrollo, muchas veces no tienen el conocimiento, la experiencia suficiente para poder discernir libremente, sino que esa vulnerabilidad se ve agravada justamente por estar enmarcada en una relación de consumo, que como sabemos es intrínsecamente asimétrica, es intrínsecamente desigual. Y esta situación es justamente la que exige por parte del Estado argentino una acentuación del principio protectorio. Y esto es justamente una de las cosas que se lograría a través de la sanción de la ley. En este orden de ideas, también consideramos que es sumamente importante destacar el carácter integral que tiene este proyecto de ley, ya que dentro de sus postulados no solamente contempla al etiquetado frontal de advertencia, sino que también regula cuestiones tan esenciales como los entornos escolares y las acciones de publicidad, promoción y patrocinio de la industria alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos en presencia de una ley que busca calar mucho más profundo, en tanto que permitiría efectivamente hacer de nuestros entornos espacios más seguros y más saludables. Asimismo, queremos resaltar el rol trascendental que ocupa en todo esto el Congreso Nacional, puesto que de seguir su curso la propuesta del Poder Ejecutivo, ya sea vía CONAL o sea vía Mercosur, se estaría desoyendo la voz de la ciudadanía argentina, que justamente se encuentra representada en el Congreso Nacional. Sabemos que el Congreso, por imperio de nuestra Constitución Nacional, tiene el deber de legislar y promover medidas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales, que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, creemos que es muy importante poner de manifiesto que la instancia legislativa es la vía más participativa, más democrática, y la que al mismo tiempo permite un mayor control por parte de la ciudadanía. A lo que no debemos dejar de lado que es justamente en este proyecto de ley donde se receptan los más altos estándares de protección del derecho a la salud. Y finalmente decir que este proyecto de ley, además de las enormes fortalezas que ya mencionamos con anterioridad,
tiene principalmente dos. Primero, que está basado en la mejor evidencia científica disponible, libre de conflictos de interés, y como segundo, que es el resultado de largos procesos de discusión y de consensos entre distintas fuerzas políticas. Lo que hace este proyecto, que hace que se conciba como una verdadera política de Estado. Y esto es lo que le da mayor fuerza, mayor legitimidad, pero también mayores posibilidades de ser sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, para concluir, pedirle a los diputados y a las diputadas que nos estén escuchando en este momento que por favor dictaminen ya y que sea ley sin modificaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Maga. Bueno, nuevamente gracias a todas las senadoras y senadores que formaron parte de este conversatorio organizado por ambas asociaciones, tanto Fundeps como Sanar. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando la experiencia de todos ustedes. Ojalá que podamos nuevamente encontrarnos, pero para celebrar una ley que acerca derechos a los 45 millones, insisto en esto, porque es mucho lo que se puede lograr a través del trabajo que ustedes iniciaron, que nosotros desde la sociedad civil estamos tratando de sostener y defender, y que ahora diputados y diputadas tienen en sus manos para poder llevar a cabo esta ley. Así que bueno, nuevamente gracias por el tiempo, por Julio, por estar el día de tu cumpleaños. También saludarla a Silvia por el día de mañana. Y bueno, nuevamente gracias a todos y todas. Muchas Chao, gracias. colegas. Ustedes. Gracias a ustedes, gracias Ignacio, Maga, Julito, a festejar con Isabela, Gladys, Silvia. Felicidades mañana. Buen fin de semana. Gracias. Cumple, Silvita. Feliz día por mañana. Gracias. Feliz día por mañana. Feliz día a Gracias. todos. Y para las Sí, trabajadoras. Todos los trabajadores. ¿Ah? Es el día de todos. Gracias. Gracias.